Buenas tardes, les invito para que abran sus Biblias en Efesios capítulo 5 de los versículos 6 al 14. Y la palabra del Señor nos dice lo siguiente: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te agradecemos por tu santa palabra, y te rogamos, oh Dios, porque tú nos des discernimiento, que seamos capaces de examinarlo todo y retener lo bueno. Por favor, Señor, te rogamos porque tu luz brille a través de nosotros. Y Padre, rogamos que tu Espíritu Santo sea quien nos dirija. Nos ponemos en tus manos y pedimos de tu bendición, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues el tema que vamos a tratar es es que ahora eres luz en el Señor. Eso no es que lo diga yo, aquí lo dice la palabra de Dios. Y la pregunta es, si somos luz en el Señor, ¿qué opaca esa luz? Y la verdad es que hay muchas cosas que pueden hacer que la luz de Cristo en nosotros sea opacada. Ahora, otra pregunta que podríamos hacernos es, si nosotros somos luz, ¿dónde debemos estar? Porque está claro que el Señor Jesucristo dice, vosotros sois la luz del mundo. También es cierto que dice que vosotros sois la sal de la tierra. Ahora bien, en este mundo, no vamos a decir que todo sea tinieblas, pero hay muchas cosas que son tinieblas. Y cuando hablamos de las tinieblas estamos hablando de la maldad. La maldad se podría decir que es aquello que deja al hombre en las tinieblas de la desesperanza, a veces en la desesperación. Cuando la gente llega a desesperarse y cree que ya no hay salida. Por desgracia, algunos llegan incluso a quitarse la vida. Pero el Señor Jesucristo nos dice que en Él nosotros somos luz. Ahora, creo que es importante que meditemos en qué opaca nuestra luz, qué la disminuye, pero también es bueno preguntarnos, ¿cómo puedo hacer que la luz de Cristo sea más intensa en mi vida, a través de mí? Ahora, lo primero que aquí nos dice el apóstol Pablo es que dice, nadie os engañe con palabras vanas. Eso es importante. Una de las estrategias del diablo es engañar a los hijos de Dios para que no reconozcan o no sepan lo que son. ¿Por qué? Porque uno ha vivido tanto tiempo sin Cristo que cuando llega a conocer al Señor Jesucristo, uno se cree que es igual, pero no. Cuando Cristo viene a tu vida, algo cambia en tu interior. Ya no eres tinieblas, ahora eres luz. Pero ¿qué sucede? Que hay palabras vanas que nos engañan. Y cuando hablamos de ese engaño del diablo, podemos remontarnos a la historia del Génesis, cuando Eva es engañada por el diablo, que se manifiesta en forma de serpiente. ¿Y cómo la engaña? La engaña con palabras vanas. Y tendríamos que preguntarnos, ¿qué son las palabras vanas? Pues las palabras vanas son aquellas que te prometen lo que no te pueden dar. Son palabras vacías. Y otra forma en que se podría traducir es que son palabras inútiles, que en realidad no sirven para nada. Bueno, sí sirven para algo, pero para lo que sirven es para destruir, pero no traen ningún beneficio. Así que cuando el apóstol Pablo habla a los creyentes, les dice, cuidado con el engaño de las palabras vanas. ¿Por qué? Porque cuando uno es engañado, esa mentira opaca nuestra luz. Y recordemos lo que sucedió con Eva, como
llega el diablo y le empieza a cuestionar, diciéndole, con que Dios te ha dicho que no comas todo el fruto de los árboles del huerto. Y ella dice, no, dice que solamente hay un fruto del que no podemos comer, pero tampoco debemos tocarlo. Bueno, ya después el diablo ya le dice, no te preocupes, no te va a pasar nada, tú come. Lo que pasa es que Dios sabe que del día que tú comas de ese fruto, que vas a ser igual que Él. Ahí está esa promesa. Tú vas a ser igual que Él. Esas son palabras vanas, son palabras vacías, porque en realidad nunca un ser humano puede ser igual a Dios. Y bueno, esas palabras la llevaron a desobedecer a Dios, a apartarse de Dios. Y eso es lo que sucede con nosotros cuando nos dejamos engañar por las palabras vanas. Nos apartamos de Dios. Así que cuidado con las palabras vanas, porque esas van a opacar la luz de Cristo en ti. También dice que no debemos participar con los hijos de desobediencia. Dice el versículo 7, no seáis pues partícipes con ellos. Y el no ser partícipes con ellos, lo que nos está diciendo es que no nos juntemos con aquellas personas que rechazan a Dios. Y por supuesto que debemos tener amistad con todo el mundo, pero uno tiene que tener cuidado en los amigos que uno elige. ¿Por qué? Porque hay muchos amigos que en realidad no son amigos, que en realidad lo único que quieren hacer es desviarte, lo que quieren es destruirte, y se supone que son tus amigos, pero la verdad es que en el fondo lo que son es enemigos. Recordemos, por ejemplo, el caso de Pedro. Cuando el Señor Jesucristo fue arrestado, recordamos que fue llevado a la casa del sumo sacerdote. Allí había unos hombres que eran enemigos de Cristo, que habían encendido una hoguera. Entonces, como hacía frío, el apóstol Pedro fue a calentarse con ellos. Y ahí tenemos a Pedro, el seguidor de Cristo, el discípulo del Señor Jesús, calentándose con los enemigos del Señor Jesús. ¿Y qué es lo que sucedió? ¿Qué sacó Pedro de esa reunión? Pues lo que Pedro sacó fue que empezó a jurar y a maldecir. Es decir, él hizo aquello que su maestro le había enseñado que no se debía hacer. Y eso es lo que pasa con nosotros, si nos asociamos con aquellos que niegan al Señor Jesucristo, con aquellos que lo ofenden, con aquellos que lo insultan, al final terminará uno siendo influenciado por ellos. Por eso uno debe tener cuidado y no hay que ser partícipes con ellos. Y ahí está la diferencia, ¿no? Uno puede tener amistad con todo el mundo, pero no puedes participar de lo que hace todo el mundo. ¿Por qué? Porque uno tiene que aprender a poner límites. Así que si uno participa con aquellos hijos de desobediencia, la luz de Cristo va a dejar de brillar en tu interior. Ahora miren lo que nos dice el versículo 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Dice, andad como hijos de luz. Y el que antes eras tinieblas, pero ahora eres luz, nos recuerda lo que somos. Cuando uno vuelve atrás, cuando uno vuelve a hacer lo que hacía cuando no era cristiano, uno está negando su identidad. Y aquí lo que el apóstol Pablo está haciendo es ni más ni menos que decir, ya afírmate en tu posición en Cristo. Recuerda que tú en Cristo eres amado, en Cristo eres perdonado, en Cristo eres aceptado, en Cristo estás seguro. ¿Por qué? Porque ahora en Cristo tú eres una nueva creación, eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, dice, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces recuerda que antes eras tiniebla, pero ahora eres luz. No vuelvas atrás, no vuelvas a hacer lo mismo, no creas que de lo que te perdiste de algo bueno. En realidad no. A veces uno se engaña pensando que tal vez ahí en el mundo hay cosas buenas de las que me perdí. Y tal vez debería yo volver para ver si así puedo ser feliz. Pero la verdad es que ese es un pensamiento engañoso. Es un poco como el
el pueblo de Israel, ¿no? Que el pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto. Cuando estaba viendo como esclavos, los golpeaban, les hacían trabajar a marchas forzadas, y ellos clamaban y pedían a Dios que los liberara. Y Dios los libera, los lleva a la tierra prometida. Ahora, para llegar a la tierra prometida tenían que cruzar por el desierto. ¿Y qué es lo que sucede? El camino por el desierto es difícil, pero no es tan malo como ser esclavo. Pero a ellos se les olvidó. Ellos cuando enfrentaron las dificultades del desierto empezaron a decir: queremos volver a Egipto, porque allí teníamos mucha comida, porque allí teníamos abundancia. Pero no se acordaban de los malos tratos, no se acordaban del sufrimiento. El caso es que los judíos tenían que aprender a vivir como libres. Habían vivido por tantos años como esclavos, que cuando se les da la oportunidad de vivir como libres, no saben cómo hacerlo. Y anhelan volver a la esclavitud. Pero la esclavitud siempre será mucho peor que la libertad, aunque en la libertad haya dificultades. Y eso pasa con nosotros a veces. Hemos estado tanto tiempo en las tinieblas que no sabemos cómo vivir en la luz. Pero ¿saben qué? Por eso tenemos la palabra de Dios, para estudiarla constantemente, para aprender de ella. Y esa palabra es la que nos instruye. Por supuesto que también tenemos el Espíritu Santo y necesitamos seguir la dirección del Espíritu Santo. Seguirlo en oración, dedicar tiempo al Señor para que Él nos guíe, para que aprendamos a vivir en la libertad, para que vivamos como luz y que las tinieblas se queden atrás. Otro punto importante que debemos tener en cuenta es que si eres hijo de luz, si ahora eres luz, compórtate como hijo de luz. ¿Cómo se comporta alguien que es hijo de luz? Pues lo que hace es producir frutos espirituales de bondad, de justicia y verdad. Dios nos llama a que seamos bondadosos, a ayudar a los necesitados. Dios nos llama también a practicar la justicia, a no abusar de nadie, a ayudar al débil, a levantarlo. De hecho, también nos llama a enfrentar el mal, pero eso lo veremos dentro de un poco. Y también nos llama a que seamos veraces. No nos dejemos llevar por la mentira, ni nosotros seamos engañadores. Cuando actúas simple, y otra de las cosas que es muy importante es preocuparnos por los demás, por el bien de los demás, porque cuando nosotros nos preocupamos solo por nuestro bien, entonces actuamos injustamente. Miren lo que nos dice el versículo 9, dice: porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Y en el versículo 10 nos dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Ahí ese es el versículo 10, pero también es el versículo 11. Entonces vemos que, por un lado, no participar en las obras infructuosas de las tinieblas, pero también debemos reprenderlas. Hace falta hombres y mujeres que sean capaces de hacer frente al mal, que sean capaces de decir: no, esta forma no es como se debe proceder. Y debemos hacerlo con misericordia, pero también tenemos que hacerlo con firmeza. Cuando se buscaban testigos en el juicio del Señor Jesucristo, hubo muchos falsos testigos que se levantaron mintiendo. Y ahí estaba Pedro, el único que podía decir la verdad, pero Pedro se cayó. Pedro no fue capaz de enfrentar el mal, no fue capaz de reprender las obras infructuosas de las tinieblas. Y creo que nosotros en muchas ocasiones somos como Pedro. No queremos levantarnos. ¿Por qué? Porque tenemos miedo al peligro. Pero hay momentos en que hay que enfrentar ese peligro. Y yo entiendo que no debemos ser kamikazes, no debemos andar por ahí provocando, actuando de forma insensata, pero debemos pedir a Dios sabiduría para que sepamos enfrentar el mal. ¿Por qué? Porque el mal, de hecho, Dios nos ha puesto en este mundo para que detengamos el mal.
Creo que los cristianos deberíamos ser como esos muros de contención que se ponen, por ejemplo, en las presas para que el agua no se venga a raudales. ¿Para qué? Para que toda esa cantidad de agua que hay allí almacenada, si el muro de contención fuese quitado, esa agua se vendría y arrasaría toda la ciudad, porque suelen ponerla en los lugares altos. Pero ahí está ese muro que detiene esa gran fuerza, que es una fuerza devastadora. Ahora, nosotros deberíamos ser como esos muros que detienen el mal, para que no venga y arrase con nuestra sociedad, con nuestros niños, con nuestros jóvenes, con nosotros mismos. Así que reprendamos las obras infructuosas de las tinieblas y no nos hagamos cómplices con ellos o con quienes las practican. El siguiente punto, en los versículos 12 y 13 dice: porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, dice, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Y creo que si podemos sacar un principio de aquí sería el siguiente: permite que tu luz confronte los secretos de los pecadores. Cuando escondes tu luz porque no quieres incomodar a otros, en realidad lo que estás haciendo es esconder a Cristo. Somos de los cristianos secretos. Pero si tú traes a Cristo en tu vida, si tú lo manifiestas, si tú lo vives, habrá mucha gente que se incomode, pero hay una incomodidad que nuestra vida debe producir en las personas que andan mal. ¿Por qué? Porque esa incomodidad es la que lleva a que la gente se arrepienta. Esa incomodidad lleva a que la gente diga, tengo que cambiar. ¿Por qué? Porque es la luz de Cristo la que reprende a las personas. Así que dejemos que la luz de Cristo brille a través de nosotros. Y el otro punto que creo que es importante destacar para que nosotros o nuestra luz brille de esperanza, es que debemos despertar. A veces estamos medio adormilados a la realidad del mal que hay. Estaba recordando hace poco que quizás, no recuerdo cuántos años tenía, pero fue en el 85, yo era todavía un niño, cuando hubo un terremoto allí en la Ciudad de México. Recuerdo que hasta ese momento yo no sabía de catástrofes, yo no sabía de todo el mal que hay en el mundo, de todos los sufrimientos que puede haber. Y ya cuando vi ese terremoto y todas las muertes que hubo, todos los edificios que fueron derribados, es como que mis ojos se abrieron y dije, wow, hay una realidad de la que yo no era consciente. Pero también pensé que ya eso era lo peor que podía suceder. Pero para mi sorpresa, me di cuenta que eso no era lo peor. Después siguieron sucediendo cosas peores y peores. Y hemos llegado pues ahora al 2020 y nos damos cuenta de que hay una pandemia. Hay una realidad que a veces nosotros, porque estamos en nuestra burbuja, no la vemos. Hay un mal, ahí existe el mal. Existe el diablo y quiere destruir, quiere acabar con tu vida. Quiere opacarte, no quiere que tu luz brille. Y a veces uno está dormido y no se da cuenta de esa realidad, no se da cuenta de que existe el mal. Pero ¿saben qué? Aquí nos dice la palabra de Dios, aquí el apóstol Pablo nos exhorta y dice el versículo 14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes. Si estás dormido, despierta. Y luego dice, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Tú no estás muerto si tienes a Cristo en tu vida. Tú estás vivo. La pregunta es, si tú estás vivo, ¿qué haces entre los muertos? Levántate para que Cristo te alumbre, para que la luz de Cristo alumbre tu mente, tu corazón, tu entendimiento, y también para que Cristo alumbre a través de ti. Cada cristiano que tiene a Cristo en su vida es una luz que Dios puso en su hogar, en su trabajo, en su escuela, en su medio, para que alumbre, para que dé esperanza,
para que también desafíe, para que sea un agente de cambio, para que venza con el bien al mal. No dejes que tu luz se opaque, antes bien, hazla y déjala que resplandezca en todo su esplendor, porque Cristo es esplendoroso, es glorioso, da esperanza, da vida eterna. Que Dios te bendiga.